Resumen informativo en Central FM. Aquí un resumen en esta primera emisión central. Queremos decirles que ha habido toda una cadena de reacciones luego de las declaraciones que hiciera el hombre que demanda a Juan Collado como, se llama desfalcado por una operación abusiva en la que hay muchos actores, pero aquí lo más interesante es que dentro de los actores en este fraude, megafraude, hay mega lavado, hay más de 150 instalaciones de este Fondo Libertad en la República Mexicana y es un mega operativo de lavado de dinero con recursos de procedencia ilícita en la que hay dos personajes. Uno se llama Carlos Salinas de Gortari y el otro se llama Enrique Peña Nieto. Los verdaderos propietarios de esta Caja Libertad son los aquí aludidos, así como el gobernador de Querétaro, en el caso queretano, Francisco Domínguez Servién, y el coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Curi, según delata Sergio Hugo Bustamante Figueroa, accionista de la operadora de inmuebles del centro, quien presentó una denuncia que condujo al encarcelamiento de Juan Collado. Bustamante explicó que Juan Collado lo timó en la compra de un terreno de 156 millones de pesos valuado, en donde se construyó un edificio de 6 pisos de oficinas en la zona comercial del centro sur de la capital del estado de Querétaro. Dice que José Antonio Rico, expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, le dijo que su parte del inmueble y otros dineros que le correspondían los entregaron a la campaña de Francisco Domínguez, entonces candidato del PAN al gobierno queretano. Y él dijo, pues yo no quiero apoyar a la campaña. Bueno, pues ya la apoyaste porque ya mandamos tu dinero. Francisco Domínguez, luego, gobernador de Querétaro, rechazó haber recibido más de 100 millones de pesos para su campaña electoral por parte de esta Caja Libertad, en donde ahora, antes todos tenían la mano metida, hoy todos la sacan. No permitiré que se ensucie mi nombre con esta difamación. Bueno, pues Mauricio Curi, también coordinador del PAN en el Senado, negó ser uno de los dueños de la Caja Libertad. Reconoció que fue consejero de la entidad de ahorro. O sea, sí fue parte. Aclaró que solo estuvo unos cuantos meses porque fue designado candidato a la presidencia municipal de Corregidor, que es un municipio en Querétaro. Refutó tener alguna relación con los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. Ayer, Pedro, busqué a la coordinadora de comunicación social del estado de Querétaro, Mariela Morán. Lo estuve llamando por teléfono, no me contestó, le mandé un mensaje. Es que para eso son los directores de comunicación. Para no contestar, ¿verdad? Para no hablar, sí, son de incomunicación social, sí. Son las dependencias. Queremos hablar con el gobernador para que nos explique, pues estas acusaciones me parece que son muy graves, ¿no? Si hemos hablado de César Duarte y el financiamiento a las campañas del PRI, si hemos hablado de Javier Duarte y el financiamiento a las campañas del PRI, ¿por qué no hablar del caso del PAN? Que estamos viendo que pudiera actuar de la misma manera. Ahora, con un consejo de administración de quien apoya priistas. Bueno, no solamente priistas, expresidentes. No, ya vemos que a todos le dan. Con razón la política es muy feliz. Muy feliz. Es el PRIAN. Sí, no importa que seas de Morena, PRD, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano. Lo que importa es la lana. Lo que importa es que caiga la lana. Incluso Damián Cepeda, senador panista, acusó de persecución política en contra de Mauricio Curi, coordinador del Blanqueazul. Reclamó a la Fiscalía General de la República pruebas y que deje de prestarse a este juego y golpeteo político de parte, dice, del gobierno federal. O sea, dice que esta investigación y lo que ha salido es porque viene de hasta arriba, es decir, viene desde López Obrador. Vamos a hablar con él 8:30 de la mañana, 8:40 estará con nosotros Mauricio Curi para que nos diga para ver qué es cómo la interpretan, ¿no? Sí. Y sobre todo si realmente en esta conformación hay los nombres aquí mencionados. Juan Collado renunció a la presidencia del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros hasta que su situación jurídica sea aclarada y resuelta, según informa la propia institución. En su declaración, Sergio Humberto Bustamante, el hombre que se
se manifiesta defraudado y timado por Juan Collado, denunció que Caja Libertad financió campañas políticas del PAN, así como la compra del equipo de los Gallos Blancos del Querétaro, otorgando créditos irregulares a sus directivos. Ahí en donde queda la familia Vázquez-Raña, de Olegario Vázquez-Raña y de Imagen, cuando los Gallos Blancos del Querétaro, este equipo, pudieran haber salido todos estos recursos de la Caja Libertad. Una de dos, o le dieron de la Caja Libertad estos recursos a Olegario Vázquez-Raña, o Olegario Vázquez-Raña pudiera resultar prestanombres de los expresidentes de la República. Ya en su momento, cuando nacen los Vázquez-Raña a la vida pública como comerciantes, se hablaba de que eran prestanombres de Luis Echeverría. Les estoy hablando allá finales de la década de los 60s y luego principios de los 70s. Y esto, bueno, luego le picó al avispero y de ahí podemos entender mucha de la relación entre los Vázquez-Raña, los Peña Nieto, los Salinas, el priismo y todo lo que de aquí deriva. La Fiscalía General de Chihuahua investiga desvíos de recursos públicos hacia el abogado Juan Collado en el marco de la Operación Justicia para Chihuahua, según informa el gobernador Javier Corral, y dice, ya es un buen tiempo ahora para que los expresidentes pasen al rasero de la justicia. El abogado de la mafia del poder. Yo creo que uno de los abogados que más acciones corruptas y corruptoras ha generado en el sistema de procuración y administración de justicia en México en torno de los casos de corrupción política. A Juan Collado haciendo alusión a lo que para él dice, yo creo que, esta forma blandengue de acusar, ¿verdad? Yo creo que... A eso voy. A ver, ¿cuántas veces ha salido el nombre de Enrique Peña Nieto en los últimos días en corruptelas y en delitos? Por lo menos 3 veces, ¿no? 4. O 4 veces. ¿Y qué pasa? Nada. Baila y baila y baila. Salinas de Gortari, desde que terminó su sexenio, sale todos los días en eventos de corrupción, en actos de corrupción. ¿Y cuándo se le investiga? Nunca. Se le investigó a Raúl Salinas, lo metieron al tambo. Este hombre, Carlos Salinas, hizo una huelga de hambre como las mías, que duran 4 horas. Y ahora ya hasta paga documentales en Netflix, ¿no? Sí. Y no pasa nada. No. Pero todos los días nos hablan de estos expresidentes como verdaderos padres de la mafia del poder y siguen. No hay una investigación en este país. Esta Caja Libertad a nivel nacional maneja enormes sumas de dinero, pero por todas partes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso del presunto peculado por 250 millones de pesos imputado en el 2017 al que fuera secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, por el gobierno de Chihuahua. Este hombre, Gutiérrez, ya estuvo en la cárcel, pero una de las últimas acciones que tuvo el presidente Peña fue sacarlo de la cárcel y ahora se le quiere volver a meter, hombre presuntamente involucrado con Manlio Fabio Beltrones en las épocas en las que este era presidente nacional del PRI. La decisión de la Corte es una oportunidad para ponerle fin a la impunidad que promovió, dirigió y consintió el expresidente Peña, dice el día de ayer el propio Javier Corral, gobernador de Chihuahua. Se abre la esperanza de que Chihuahua vuelva a conocer, no solo por su carácter de víctima y principal agraviado de ese desvío, sino por la reposición del procedimiento de toda esa investigación, hasta dónde puede llegar el caso. Un juez federal suspendió de manera provisional la nueva orden de aprehensión librada en contra de Emilio Lozoya por la casa que comprara la esposa de Mariel Helen X, allá en Ixtapa, a través de un abogado. Fíjense, el abogado que hace la operación de compraventa era un abogado de Altos Hornos de México, es decir, Alonso Ancira y todo lo que de ahí en consecuencia deriva. Sin dar declaraciones a la prensa, Carlos Ursúa fue ayer a Palacio Nacional. Imagínate, lo van viendo llegar a Palacio Nacional. Bueno, fotos por todas partes. Yo me le paro enfrente hasta que hable. Hasta que hable. Bueno, pues no habló. Ahí llegó a realizar la entrega-recepción de la Secretaría de Hacienda. El caso de Carlos Ursúa
es la crónica de una renuncia anunciada, según dice Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados. Detalló que cuando se recibió el Programa General de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Hacienda envió su propio documento técnico, lo que fue una mala señal. Opinó que Ursúa es un funcionario competente, pero tal vez no estuvo, fíjate qué diplomático es Porfirio, tal vez no estuvo ni en el lugar ni en el momento preciso. No es de sorprender nunca, perdónenme, en ningún país presidencial o parlamentario que cambie un secretario de Hacienda. Pues parece que se cae el mundo, ¿no? El licenciado Ursúa es un funcionario muy competente, pero esa política económica chocaba con las demás. ¿Por qué? Porque la política hacendaria tradicionalmente es contraccionista y necesitamos una política expansionista. Expansionista en función de generación de dinero, mi querido Porfirio Muñoz Ledo. Eso por un lado. Y por el otro, claro, puede renunciar un ministro de Hacienda en cualquier parte del mundo, pero no en los términos en los que renunció Ursúa. No te hagas. O sea, háblale a los legos, pero pues, por favor. Y de renuncia sabe Porfirio Muñoz Ledo. Ahí está la renuncia al PRI, cómo la hizo, que hizo que provocó todo este cisma en el priismo. Y qué alarmante que hoy digan que Carlos Ursúa o la renuncia de Carlos Ursúa era una crónica anunciada. Porque estamos hablando que un secretario de Hacienda estuvo en todo momento contrario a las políticas o las decisiones del presidente de la República. Hoy sabemos que también estuvo en contra de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco. Claro. Hoy sabemos que estuvo en contra siempre de financiar los proyectos fundamentales del presidente, que es Dos Bocas y que es el aeropuerto de Santa Lucía. Que estuvo en contra, me comentan, este fue el último dato, estuvo en contra de quitarle dinero al fondo minero que trajo consigo la cancelación de los contratos de gasoductos con Canadá para entregarlos a la política social del presidente. Claro, o sea, qué grave. No pago compromisos internacionales para regalar lana a las personas que van a votar por mí. La oposición, y esto, Porfirio Muñoz Ledo, ¿sabes qué? Hablas de ¿cuál es el término? Contraccionista y expansionista. Bueno, tú estás viendo muy limitada tu visión, porque lo que estás aquí haciendo es una promoción de la astringencia sobre los argumentos que tú estás blandiendo y que piensas que con eso vamos a entender que la salida de Carlos Ursúa fue un asunto de carácter normal. Sabes perfectamente bien que Carlos Ursúa se bajó de la Cuarta Transformación con cajas destempladas, haciendo ver que la Cuarta Transformación no es financiable, Porfirio, a menos de que tú vayas a pagar. La oposición en la Cámara Baja exigió que se indague el conflicto de interés denunciado por Carlos Ursúa en Hacienda y que éste sea citado para una reunión. Fue cobarde y poco ético que Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda, hiciera señalamientos sin pruebas en su dimisión, consideró Tatiana Cloutier, que ahora sale a la defensa del hombre con quien ha manifestado diferencias, o sea, Andrés Manuel López Obrador. Así habló en San Lázaro. Creo que a veces se vuelve cobarde pensar que me impusieron a alguien y entonces por eso me voy porque no me gusta. La capacidad que tenemos que mostrar es que somos capaces de trabajar con equipos diversos, con equipos plurales para poder que todos aportemos. El hablar y decir que existe conflicto de intereses, el hablar y decir que están ahí algunos puntos señalados sin mostrar los detalles, a veces pudiese parecer cobarde. Si no era un desahogo de pruebas, era una denuncia, Tatiana, por favor, si no, mejor nos vamos a los juzgados. O sea, por supuesto que lo que hizo el señor Ursúa fue proponer lo que era la base de su dimisión. Y la base de su dimisión está, creo, perfectamente argumentada. Ahora, si lo quieres averiguar a profundidad en tu calidad de diputada, estás en la obligación de hacerlo. La Comisión Permanente aprobó un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados el 18 de julio, esto para ratificar a Arturo Herrera como secretario de Hacienda, un incondicional del presidente de México. Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene manera de convencer a Arturo Herrera, nuevo secretario de Hacienda, sobre la refinería de Dos Bocas y otras obras de gobierno. Es nada más cuestión de que lo lleve a comer y lo va a convencer de una obra que, en primer lugar, nunca se va a acabar y, en segundo lugar, nunca se va a acabar de pagar. Es fácil de convencer de que hace falta la refinería de Dos Bocas, no solo porque dependemos de la compra de gasolinas, sino
porque tenemos que ser independientes para no estar a expensas de intereses hegemónicos. La refinería de Dos Bocas no solo va a producir gasolina, nos va a permitir ser más libres y más independientes. Yo le sugiero al observador que para no ser dependientes de intereses hegemónicos, cancelemos el TMEC. Digo, ¿para qué le andamos exportando a los Estados Unidos 450,000 millones de dólares? ¿No? Mejor nos los comemos, ¿no? ¿Y para qué compramos de los demás, hombre? Si podemos solitos nosotros con todo, no tenemos ningún problema. Oye, Pedro, dice Andrés Manuel, seguro que voy a convencer a Arturo Herrera, nuevo secretario de Hacienda, sobre la refinería de Dos Bocas. ¿A quién engaña? Pues si puso a Arturo Herrera para que no haya ningún tipo de... Justamente porque Arturo Herrera está convencido desde que nació. Sí, pues sí. Además, creo que le decían desde chico a Arturo Herrera el florero. Sí. El florero le decía. Adornaba mucho. Sí, ya ves que Andrés Manuel dijo, yo no voy a ser un florero en la presidencia, pero sí voy a tener mis floreros en Palacio Nacional. Fíjense, Arturo Herrera, su secretario, en su momento su secretario, decía, no es viable Santa Lucía, es viable el aeropuerto de Texcoco. Y el presidente lo reconvino en público. No es viable Dos Bocas, dijo. Sí. Porque dice que ahora lo va a convencer de que Dos Bocas iba. No es viable Dos Bocas. ¿Ustedes creen que en pleno de sus facultades mentales el secretario de Hacienda, que acaba de aceptarle con la cara que traía al presidente el mandato de ser secretario de Hacienda, le va a decir, no, mejor no hagamos Dos Bocas, no voy de acuerdo? Por favor, por favor. Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, se reunieron con el grupo de Monterrey. Con ese grupo. Miren, si algún día renunciara Alfonso Romo a ser parte de este esquema de la Cuarta Transformación, los primeros que se comerían a Alfonso Romo están sentados en esa mesa. Ahí todos, el Grupo Monterrey. Adrián Sada, presidente de la Cámara de Industria de Transformación de Nuevo León, la Canaintra, ratificó su confianza en la administración federal, pese a la salida de Carlos Ursúa. Informó que se alcanzó un acuerdo para que el gobierno compre 35% de la producción a pequeñas y medianas empresas, las pymes, parte fundamental de la economía, ya que generan el 70% del empleo en el país. ¿Hay confianza en la economía después de la salida del secretario de Hacienda el día de ayer? Ahorita salimos muy motivados de esta conversación y estamos apoyando este gobierno. Estamos apoyando este movimiento. La calificadora HR Ratings alertó que la renuncia de Carlos Ursúa a Hacienda es una noticia negativa para las perspectivas de crecimiento del país porque se suma al nivel de incertidumbre que prevalece en los mercados financieros, según admite preocupación por el tipo de cambio, la eficiencia en el gasto y posibles modificaciones fiscales. Ahí tienes el meme de los mercados, Woody, porque han venido saliendo, hay una serie de memes maravillosos en las redes sociales que nos causan muchísima hilaridad. Hay uno que dice, amanecieron muy tranquilos los mercados. El mercado de Jamaica está tranquilo, el mercado de Tepito está tranquilo, todos los mercados sí. Miren, dice, tras la renuncia de Carlos Ursúa, los mercados están en calma. Jamaica, La Merced y Tepito funcionan con normalidad. Perfecto. Esto es lo que dice este meme que se me hizo verdaderamente genial. El presidente Andrés Manuel López Obrador debe aceptar las noticias desagradables y no seguir confiando en sus datos, según publica en un editorial muy lacónico el diario The Financial Times en su editorial titulada López Obrador debe aceptar la realidad económica. Señala que la separación es una enfermedad. Cuando tú no tienes una liga con la realidad y traes tu propia película, esa es una patología psicológica. Y aquí esta la aborda el Financial Times en su editorial digital cuando dice el presidente debe de darse cuenta en dónde está parado. Señala que la separación de Carlos, dice el diario, la separación de Carlos Ursúa de la Secretaría de Hacienda ocurrió en el peor momento. Admitió que el rápido nombramiento de Arturo Herrera contuvo algunos daños. Sugirió al presidente López Obrador que le dé espacio a Herrera para restablecer la credibilidad de los mercados. Es decir, ¿por qué se sale Ursúa? Eso se lo explico a Tatiana Cloutier, ¿no? Se sale Ursúa porque
estaba viendo que cada día que pasa, los mercados están cada día más desconfiados de México. Y entonces dijo, yo no quiero participar en esto. Entonces, no es cuestión de que lo que dijo y denunció en su carta lo tiene que demostrar Tatiana. Nada más ponte a ver lo que dicen las calificadoras y los bancos y después, si quieres, acaba de hacer tus epítetos en la máxima tribuna y en la Cámara de Diputados. Aceptó que los inversionistas temen por las débiles finanzas de Pemex y su afectación a la calificación de la economía soberana de México, dada la molestia por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y la insistencia que es una obsesión de construir Dos Bocas para ser independiente de los intereses mezquinos del neoliberalismo. O sea, así es para eso que se tiene que hacer todo esto. Los mercados no perdonarán, dice el Financial Times, si hay más desviaciones de la realidad económica. O sea, lo que le está diciendo el Financial Times al presidente de México, no sé si tengas otros datos, pero los datos del mundo no coinciden con los tuyos. Oye, y esta enfermedad que dices tú, Pedro, de que los mandatarios no aceptan la realidad, es muy cierta, ¿no? Creo que México es un ejemplo de que todo presidente vive en un microcosmos, en una nube. Estoy viendo una serie que te recomiendo y a todo nuestro auditorio también. Se llaman Los Últimos Zares. Está de la vida de en Nicolás Netflix, II. De Nicolás II, de Rasputín, pero de todo este levantamiento del pueblo ruso ante esta monarquía, lo que eran los zares, la creación de la Duma, pero efectivamente un personaje tan débil políticamente como fue Nicolás, habla sobre la realidad que se crea, la realidad que como último de los zares tiene que formarse para fortalecer la monarquía cuando ya de todos estaba acabada ya en Rusia, ¿no? Sí, cuando Nicolás II, la voy a ver. Ven, además como documental. Cuando Nicolás II dice, al principio de su mandato, cuando sube al trono, dice, hay algunas voces que quieren hacer horizontal el mando, cosa que es una utopía. Hoy me pronuncio por el absolutismo, el totalitarismo que ha caracterizado a la casa Romanov, que ha venido gobernando a Rusia en los últimos 300 años. Sí, y con ello se acabó. Y para aquellos románticos está también la historia de Anastasia, de la hija de... Ah, sí, Nicolás. Bueno, subyacente a eso siempre estaba la consigna de que una de las hijas de Nicolás había sobrevivido y acabó con un trauma psicológico después de haber vivido. Está muy buena. Y podemos comprender mucho de las ideologías. Se transforman los gobernantes, ¿no? Sobre todo aquellos que salen del pueblo, de terracería, llegan a los gobiernos y parece que se transforman en eso. Y ayer me decía un empresario muy connotado, Andrés Manuel López Obrador no llegó a gobernar, llegó simplemente a desquitarse. Hacemos un corte y regresamos. Está escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con. Bueno, decirles también que por tercera ocasión Morena en la Cámara de Diputados frenó la propuesta de la mesa directiva para citar a comparecer ante la comisión permanente a los secretarios Olga Sánchez Cordero, secretaria de... déjame revisar su Twitter. Sí, creo que es secretaria de Gobernación. Y también a Alfonso Durazo. ¿No es algo del negro? No, pero es el que acusa a los policías federales, ¿no? El secretario de Seguridad Pública para explicar, yo pensé que era Marcelo Ebrard, pero no, para explicar el plan de migración y la operación de la Guardia Nacional. Porfirio Muñoz Ledo, el reduccionista, presidente de la Cámara Baja, criticó la decisión de sus pares. Yo estoy totalmente de acuerdo en toda comparecencia de funcionario público que se acuerde y lo demás no me parece democrático. Pues a ver si atienden a la voz de Porfirio, porque tiene toda la razón. Un grupo de policías federales inconformes con su transición a la Guardia Nacional acudió al Senado para buscar un diálogo, fíjense nada más con quién, con Martí Batres, presidente de la Cámara de Senadores. Enrique Carpizo, abogado de los uniformados, reiteró la demanda de indemnización a los agentes y sostuvo que es falso
que haya habido un acuerdo con el presidente, que el conflicto continúa. Empleados de la Secretaría de Educación Pública, algunos que no son docentes, que no son maestros, protestaron frente a Palacio Nacional para exigir mejores condiciones laborales. Aseguraron que las cargas de trabajo son extenuantes y que, al igual que los policías federales, les entregaron uniformes extra grande. O sea, ahí está una señora que debe de ser como talla 34 long, pero trae un pantalón que le llegó, que bien lo podría utilizar el presidente del Banco Internacional de Pagos. Eso estaba yo pensando en él, fíjate. Sí, ¿verdad? Sí. En fin, ahí está. Y todavía le quedaría holgado. Y todavía le quedaría algo holgado. La Secretaría de Educación Pública reinstaló a 370 maestros que fueron cesados por la derogada reforma educativa, la de Peña Nieto, según dice el titular de la dependencia, Esteban Moctezuma. Estimó que antes de que inicie el próximo ciclo, otros 370 casos van a ser resueltos favorablemente. Es decir, aquí los acuerdos son, el presidente hizo todo lo que le pidieron en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en la propia coordinadora. Qué bueno que un secretario de Educación hoy sea un subsecretario del Trabajo, ¿no? Y entre otras, por supuesto que sí. Y al mismo tiempo creo que tiene una rama que lo liga con TV Azteca, ¿no? Sí, muchos años estuvo al frente de la Fundación Azteca, no creo que lo haya dejado, porque sabe que en cualquier momento tiene que sacar un tuit dando una buena noticia. Por supuesto que sí. La Secretaría de Educación lanzó el programa emergente de rechazo cero. Ofrecerá este año 51,000 espacios educativos para quienes no pasaron el examen de admisión en las universidades públicas como la UNAM, el POLI y la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo le voy a recomendar este programa emergente de rechazo cero a Harvard, ¿no? Para que entre el que quiera. Sí, sí. ¿No? Al fin es muy Después fácil. de todo, conocer no es importante. O sea, si no pasas el examen y te rechazan, pues hay que meterlos a la escuela aunque no tengan el nivel. En fin. Un juez federal otorgó suspensión definitiva en favor de 180 estancias infantiles de Nayarit. El gobierno federal deberá pagar 950 pesos mensuales por cada niño de estos lugares ya establecidos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó que altos funcionarios de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos perciban un salario hasta 40% superior al que recibe el presidente de la República. Hay ya 4 órganos autónomos que han logrado este beneficio de que sus integrantes ganan más que el presidente de México. Claro, no tienen el presupuesto que tiene el presidente de México para vivir, pero pues es otra cosa. Y ¿no? es una derrota de Andrés Manuel López Obrador. Debe de urgir a la Suprema Corte para que se pronuncie ya de fondo. Lo que está haciendo es como si fueran medidas cautelares, Pedro. Entonces, le voy a otorgar lo que está amparándose. Sin embargo, voy a patear la decisión, eso es lo que están haciendo los ministros, voy a patear la decisión de fondo, la que será la que impere en el Estado de Derecho de este país. ¿Por qué no le entran ya los ministros de la Corte a decirle, presidente, ¿está usted bien o está usted mal? Pues yo creo que ahí no han querido una confrontación y otra vez vuelve a dejar una resolución en el limbo, como tantas que hay en nuestro país. Fíjense ustedes esto que les vamos a decir, porque esta es una investigación que traemos nosotros. El 70% de los 536 contratos que se otorgaron para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco fueron adjudicados sin justificación, según arroja un reporte de la Auditoría Superior de la Federación. Los contratos suman 155,732 millones de pesos, los cuales fueron cancelados por decreto presidencial, ya con López Obrador. Ahora, las empresas constructoras emprenden juicios para su indemnización por incumplimiento y entonces, cuando se había dicho, incluso lo dijo hasta el propio secretario Ursúa en su oportunidad, ya habían consolidado la deuda del aeropuerto. Bueno, la suerte principal, que son estos más de 500 contratos adjudicados en un 70% de manera directa, hoy está sujeta a una demanda y por lo pronto habría que pagarle a los constructores que salieron calladitos de aquella reunión cuando les dijo el presidente vamos a cancelar este aeropuerto y se acabaron sus contratos, van a buscar una indemnización por 84,000 millones de pesos y ahí hay empresas que hoy están saliendo dentro de los beneficiados de este Fondo Libertad
de Enrique Peña Nieto y de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, la empresa Diamond Electronics ganó el contrato del INEGI para proveer casi 186,000 dispositivos móviles tipo tableta que van a ser utilizados por los encuestadores del Censo de Población y Vivienda 2020. Productores mexicanos de tomate apelaron la negativa de amparo solicitado a la Corte de Nueva York en los Estados Unidos para suspender la cuota de esta arancelaria de 17,5% a su producto, según informa el Consejo Agrícola de Baja California. Ya Jesús Seade el día de ayer se pronunció al respecto y dijo, puede ser que pronto demos una buena noticia en el tema del tomate, pero la comisión que se encarga en los Estados Unidos, en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, sobre el tema del tomate ha sido implacable con este arancel aplicado por la Casa Blanca. El peso mexicano cerró con una pérdida, ahora fue de 2 centavos frente al dólar. El tipo de cambio quedó en 19 pesos con 18 centavos por dólar. La Bolsa Mexicana de Valores clausuró con una baja otra vez, lateral ahora de 0.03% el índice de precios y cotizaciones, ubicado en 42,805 enteros. Jornada positiva. En Wall Street, el Nasdaq se va para arriba 3/4 de punto, bastante bueno, 0.75%. Standard & Poor's avanza 0.45% y el Dow Jones sube 0.29%. El petróleo West Texas Intermediate gana $2.60 el barril, cotiza en $60.43, su precio de cierre más alto en las últimas 7 semanas. El Brent del Mar del Norte recuperó $2.85 el barril, se venden $67.01 y la mezcla mexicana de petróleo se va para arriba $3.14, ofertada ahora en $62.32. Empresas con participación mayoritaria del Estado, como las filiales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, podrían declararse en concurso mercantil tras la modificación de leyes como la extinción de dominio que el Senado aprobó el pasado 1 de julio. En otras palabras, empresas subsidiarias de Pemex podrían declararse en un cuando te pones en el listado de concurso mercantil, lo que le estás pidiendo a todos tus proveedores, que son tus acreedores, a que hagan fila para que vayan a cobrar en lo que se les acaba el dinero de la tesorería. Y con ello, pues lo que están diciendo estas empresas de Pemex es, nos declaramos en quiebra, así en quiebra técnica, para que no se enoje Porfirio Muñoz Ledo. La Policía Especial del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Reynosa, en Tamaulipas, decomisó 31 millones, casi 32 millones de pesos que unos sujetos pretendían esconder en un tractocamión. ¿De dónde salió esa lana? Pues quién sabe. La Fiscalía de los Estados Unidos pidió al juez Brian Cogan que se imponga cadena perpetua y 30 años más de cárcel. O sea, después de muerto, otros 30 años preso en su ataúd. Así es como se la manejan allá. El Chapo Guzmán, declarado culpable de narcotráfico en febrero pasado, la sentencia se emitirá el próximo 17 de julio. Con esto, el Chapo no volverá a ver la luz del sol. Ojalá esta sentencia también la empiecen a incluir en las series de narcotraficantes tan famosas que ponen a los criminales como si fueran héroes nacionales, sí, ¿no? Claro. Ojalá que esto sea la última temporada del Chapo. Hombre, y además hasta guapo. Y además un ejemplo, ¿no? Sí, que sea un ejemplo de que para los chavos que luego quieren ser narcos. Es tiempo que el Congreso haga su trabajo y apruebe el TMEC, porque el presidente Donald Trump ya hizo su labor. Esto lo dice Michael Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos. Antes, Trump insistió en la ratificación del tratado, consideró que se traduce en el mayor crecimiento económico y más oportunidades para los agricultores, ganaderos y empresarios que jamás se haya negociado. Y, de todas maneras, van a someter esta consideración para la firma del tratado, la ratificación por parte del Capitolio, hasta el 1 de septiembre. O sea, parece que en los Estados Unidos no hay mucha prisa para todo ello. El gobierno de los Estados Unidos dejaría para septiembre, como les digo, el envío al Capitolio de esta ley, esta implementación del TMEC, según afirman fuentes confidenciales de la administración. La Administración Portuaria Integral de Guaymas, en Sonora, informó que una falla en las válvulas de las tuberías del Grupo México provocó una fuga de 3,000 litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés. No tienen abuela,
así, no tienen abuela. A ver qué es lo que dice el secretario de la Semarnat, que cuando habla dice puras inconsistencias mentales. 3,000 litros de ácido sulfúrico al en agua. Bueno, cuando estamos peleándonos y el sargazo lo tenemos ya. ¿Te imaginas lo que hubiera dicho Jacques Cousteau, que era el adorador número 1 del Golfo de California? 2 canales de baja presión y el ingreso de humedad de ambos océanos provocarán lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en el norte, occidente y el centro de la República Mexicana. La onda tropical 14 generará lluvias muy fuertes e intensas en el occidente, centro y sur del país. El tercer canal de baja presión sobre el sureste y la península de Yucatán ocasionará potencial de lluvias muy fuertes, descargas eléctricas. El ciclón Barry recorrerá el norte y el noroeste del Golfo. Me acordé de Barry White. Barry recorrerá el norte y noroeste del Golfo de México. Sus extensas bandas nubosas reforzarán el potencial de lluvias en la península de Yucatán. Aquí en la capital de la República Mexicana vamos a tener un día fresco, nublado, lluvioso. Vamos así como como dirían los hermanos Carrión, entre la lluvia y mi llorar. Para ponerse un bonito saco como el que traes hoy. Sí. Qué bonito está. A ver si no me bulean hoy. No, está muy bonito. ¿Sí? Sí. O sea, como diciendo que el otro no, ¿verdad? El amarillo. También está bonito, pero este me gusta más. El amarillo es para primavera cuando está. Hoy el agua. Bueno, el hecho es que aquí en la capital tendremos 22 como máxima. En este momento hay 12. En Guadalajara. Fíjense nomás cómo está Jalisco. ¡Qué bárbaro! Pero está lleno de Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes. Está, pero... bueno, esto se extiende a Guanajuato y hasta Querétaro. Vamos a tener lluvias. La máxima será de 31 grados. En este momento hay 17. En Monterrey, envío un saludo cariñoso a nuestros amigos en Monterrey. El termómetro estará marcando 35 arriba. En este momento hay 24 y el cielo va a estar va a haber nublados aislados a lo largo de la jornada con una gran movilidad atmosférica. Gran parte del territorio estadounidense tiene cielos con intervalos nubosos, probabilidad de tormentas. En el norte de Texas hay fuertes concentraciones nubosas, también algo así. En Nuevo México hay una ribazón que está entrando por Texas en la parte sur, ahí en el borderline con el Golfo de México, y también tenemos fuertes concentraciones de nubes en el noreste extremo, allá en lo que fueron las 14 colonias originales del principio de la Unión Americana como país. Temperaturas, bueno, pues habrá intervalos que tendremos 47 grados centígrados en la frontera entre México y Estados Unidos, y en Canadá habrá una máxima de 13 grados centígrados en algunas zonas pegadas a la región de los Grandes Lagos. Houston, intervalos nubosos, probabilidad de tormentas, máxima 36 grados, ahora sí va a ser más calor que mucho más calor que el día de ayer, y en este momento hay 25. Sobre la pregunta que propusimos para ustedes el día de ayer. Participaron con nosotros, Pedro, 21,310 personas de nuestro auditorio a la pregunta de: si bien hay un nuevo secretario de Hacienda, las condiciones sin sustento prevalecen. ¿La cuarta T se cuartea? ¿Está AMLO a la altura de su investidura? De estas 21,310 personas que participaron con nosotros, 85% en promedio nos dijeron que no está a la altura Andrés Manuel López Obrador de su investidura, en tanto un 15% nos dijo que sí, Pedro. Bueno, sobre la pregunta que hoy estamos sometiendo a su consideración, yo pienso que es muy importante que ustedes opinen. Fíjense, dice Peña Nieto y Salinas de Gortari persisten como eje de una ola de corrupción a diario denunciada y luego protegida. ¿Será que AMLO es la otra arista del triángulo? Hasta este momento, el 85% de quienes pasan por aquí nos dicen que sí, que Andrés Manuel López Obrador es parte de esta mafia del poder, y que el 15% nos dice que no.
Yo agradezco de verdad que pasen nuestras formas de consulta. Ya la saben, es en @Pedro Ferriz en el Twitter, en Pedro Ferriz de Con en el Facebook. Pasen y sobre todo opinen de lo que afortunadamente para nosotros, bueno, y espero que para toda la sociedad mexicana, sigue siendo un recurso. Hay que generar opinión pública, hay que estar muy presentes en el camino de México con nuestra participación. Hay que darnos cuenta, los mexicanos, que valemos para algo en nuestra democracia y que esta no puede menguar por la sola idea de que a lo mejor pensamos que nadie nos toma en cuenta en el gobierno. Sir William dice, buen día Pedro, voy de acuerdo. La respuesta dice, la mafia del poder existe y está, mira esta fotografía, está Marcelo Ebrard bien jovencito. Allí esta foto es de hace como 5 tallas. Está Andrés Manuel López Obrador, está el Croquetas Albores, mira. Y atrás de la alocución que está haciendo López Obrador ante un micrófono, está un enorme cuadro de Carlos Salinas de Gortari. Dice, esta es mi respuesta. Dice Juan Carlos Padilla, lo será hasta que no demuestre lo contrario y meta a la cárcel a Peña Nieto, cosa que veo difícil debido a este pacto de impunidad transeccional. Ahí está la fotografía. Ahí está la foto. Ahí está para quienes nos acompañan por el video. La mafia del poder existe. Marcelo Ebrard, ahí era. ¿Sabes de quién era el lugarteniente ahí, Marcelo? De Manuel Camacho. De Manuel Camacho. Después está el propio López Obrador. Era uno de los hombres del exgobernador Pedrero y estaba militando ahí en el PRI. Y está el Croquetas Albores, que luego acabó siendo un muy poco deseado gobernador en Chiapas. Y detrás esta egregia fotografía de Carlos Salinas. ¡Ay, qué mello! ¿Te imaginas tener una foto de ese en el baño? Uy. No, bueno. Sí, pues acaba uno estreñido. Bueno. ¿Y cuando te levantas a las 2 de la mañana? Imagínate. Dice Carlos Preciado, yo voté que no por equivocación, pero para mí sí es la arista que falta. Yo voté que no por equivocación. Que él votó que no por equivocación en la encuesta, pero para mí es sí la arista que falta. Puede anular su voto, si se pone nuevamente ahí, creo que lo puede anular. Beto Bracamontes, el día que quieras nos echamos un tirito, mi querido. Liliana Lara dice, es fácil, Salinas es quien sigue moviendo la política del país a su antojo. Le dio chance de llegar al poder a cambio de no molestar a sus protegidos y a él mismo. La novela se cuenta sola, no se necesita ser sabio para saber la porquería que hay detrás. Esto nos lo dice Liliana Lara. Eduardo González Casas, era una línea de corrupción, con el nuevo gobierno se va a convertir en el triángulo amoroso y terminará en un círculo vicioso. Azulita Cornejo dice, tus encuestas estúpidas. A mí me parece muy bien que me digan que mis encuestas son estúpidas, pero lo que no veo, Azulita, es que me digas por qué. A lo mejor no tienes la menor idea, pero sí me encantaría que hubiera de ti algún tipo de argumentación. Mauricio Sánchez, no tengo comentarios. Dice, a veces pienso que formulas preguntas inteligentes y siempre terminas con AMLO. Mauricio, te recuerdo que AMLO es presidente de la República y que pues tengo que ponerlo en las encuestas, porque no que te ponga a ti. Imagínate, tú quién eres, ¿no? Pero el presidente de la República es el presidente de la República. Bueno, en fin, hay muchos argumentos. Yo creo que vale la pena que los vean todos, vale la pena. ¡Ande, perro! Me dice Carlos Cruz. Fíjate la argumentación. Me encantan los perros, dicho sea de paso. Vaya, pues. Vamos a hacer un corte. Sí, amanece aquí en la capital de la República Mexicana. El clima está justo para disfrutar de una mañana fresca. ¿Cómo no va a ser fresca si es de hoy? ¿Un cafecito? Sí. Una concha blanca. No, qué concha blanca, ni qué concha. ¿No? ¿Sabes qué? Hoy empecé con la austeridad. Ya, austeridad alimentaria. ¿Alimentaria?
me tomé una cosita así que no puedo decir, pero se llama glucerna. Me la eché así, venga de ahí. De chocolate. ¿Está bueno? Sí. Está bueno. Sí, me hubiera encantado eso con la conchita a la que aludes. Mira, de esa que deja hasta migajas en el plato. No, sí, cállate.